¿Se ha preguntado alguna vez qué joya podría ostentar con justicia el título de corona de los tesoros europeos? ¿Qué artefacto sería capaz de narrar, sin necesidad de palabras, toda una época? Hoy descorreremos el velo de misterio que envuelve una diadema cuyas dimensiones y magnificencia desafían la imaginación. La diadema Imperio de Luxemburgo. No se trata de una simple alhaja. Es una era entera plasmada en diamantes, un testigo silente del relevo generacional y de las tempestades de la historia. Aunque el universo del arte joyero es inabarcable y cada diadema atesora su historia única, la diadema Imperio de Luxemburgo, sin duda alguna, ocuparía el primer puesto en un hipotético certamen por el título de la más grande de Europa. No es una exageración. Con una altura que supera los 10 centímetros y una considerable anchura, se presenta ante nosotros no como un mero adorno, sino como una auténtica fortaleza de diamantes, una resplandeciente diadema corona digna de una emperatriz. Sus imponentes dimensiones brindaron a los joyeros un campo verdaderamente ilimitado para la creatividad, permitiéndoles plasmar en una sola obra una plétora de motivos exquisitos que en piezas más modestas solemos apreciar tan solo de forma aislada. Imagine una estructura arquitectónica de diamantes, una cascada de volutas simétricas, arabescos y posiblemente hojas de laurel estilizadas o palmetas, elementos clásicos del estilo imperio. Cada componente está ejecutado con increíble precisión y engastado con una miríada de piedras centelleantes. Dada la época de su creación, a principios del siglo XIX, es muy probable que los diamantes posean una talla antigua, quizás talla mina antigua o talla rosa, que confiere a las gemas un fulgor suave y particular, distinto del brillo adamantino contemporáneo. Las gemas centrales, sin duda de gran tamaño, están rodeadas por un sembrado de piedras más pequeñas, creando un efecto de resplandor incesante. La montura, muy probablemente de oro, podría tener su parte visible, donde se engastan los diamantes, tradicionalmente para la época, recubierta de plata para realzar el frío brillo de las gemas. La diadema literalmente se baña en luz, reflejándola en miríadas de destellos y creando un aura de resplandor casi celestial. Cada diamante contribuye a esta magnificencia deslumbrante. El número exacto de quilates permanece como un secreto del tesoro del Gran Ducado, pero se puede afirmar con certeza que es colosal, y el peso de semejante joya es considerable para quien la porta. Este tesoro resplandeciente, auténtica obra de arte joyero, pertenece por derecho a la familia del Gran Duque de Luxemburgo, constituyendo uno de los símbolos más significativos y reconocibles de su legado. Pero, ¿qué se oculta tras este brillo? El nombre imperio, en apariencia, señalaría directamente a una conexión con las poderosas monarquías del pasado, mas aquí reside la primera intriga, que añade un toque de fascinación a su historia. A pesar de su evidente grandiosidad y de un nombre que parecería hablar por sí mismo, la diadema Imperio de Luxemburgo, el origen de esta obra maestra está envuelto en la bruma de la incertidumbre. El término imperio, en este caso, no alude a ningún imperio concreto, sino al estilo artístico imperio, que floreció a principios del siglo XIX, especialmente durante la era de Napoleón Bonaparte. Este estilo, inspirado en la grandeza de la antigua Roma y Grecia, se caracterizaba por su monumentalidad, rigurosa simetría y el uso de motivos clásicos: coronas de laurel, grecas, columnas, esfinges, águilas y palmetas. Las joyas de estilo imperio solían ser de gran tamaño, con énfasis en la claridad geométrica y la opulencia de los materiales, simbolizando poder, estabilidad y grandeza. Y nuestra diadema, creada precisamente en este período, es un ejemplo deslumbrante de ello. Su edad es considerable.
lo que no hace sino acrecentar su valor y misterio. Se dice que diademas de tal envergadura no solo estaban destinadas a adornar, sino también a realzar el estatus, rivalizando casi con las coronas reales en su impacto visual. Pero si no fue un imperio el que le dio nombre, ¿quién entonces, y para quién, creó esta maravilla, tan majestuosa que parece en sí misma un símbolo de poder capaz de resistir el paso del tiempo? Durante mucho tiempo, investigadores y aficionados al arte joyero sostuvieron dos teorías principales respecto a cómo esta magnífica diadema llegó al tesoro de Luxemburgo. La primera versión, romántica y trágica, vinculaba su aparición con Rusia. Se suponía que la diadema había sido llevada a Luxemburgo por la gran duquesa Isabel Mikhailovna, nieta del emperador Pablo I, conocida por su belleza e ilustración, quien se convirtió en la primera esposa de Adolfo, por entonces príncipe heredero de Nassau, y más tarde gran duque de Luxemburgo. Su matrimonio fue breve y tuvo un final trágico. Isabel Mikhailovna falleció apenas un año después de la boda, en el año 1845, durante un parto difícil, junto con su hija recién nacida. Según esta versión, la espléndida diadema, posiblemente parte de su opulenta dote, permaneció en la familia de su esposo como un recuerdo triste y valioso de la princesa rusa y de la felicidad malograda. Incluso circuló el rumor de que la diadema había sido encargada especialmente para Isabel a joyeros franceses, célebres por su maestría en la creación de adornos de estilo imperio, a semejanza de los que lucían las damas de la corte napoleónica. La segunda teoría apuntaba a otra dama noble, la gran duquesa Hilda de Baden. Era hija del gran duque Adolfo, de su segundo matrimonio con Adelaida María de Anhalt-Dessau, y, en cierto modo, se la consideraba como pariente política de la primera esposa de Adolfo. Hilda contrajo matrimonio con Federico II, gran duque de Baden, pero su unión no tuvo descendencia. Según esta versión, tras su fallecimiento, sus alhajas, incluyendo posiblemente esta diadema, pasaron por herencia a sus sobrinos luxemburgueses, los hijos de su hermano Guillermo IV. Esta teoría también contaba con sus partidarios, pues la transmisión de joyas por línea familiar es una práctica habitual en las casas reales. Ambas versiones parecían bastante convincentes y durante muchos años fueron consideradas las principales, explicando la aparición de tan significativa joya en la colección luxemburguesa. Sin embargo, como suele ocurrir en las investigaciones históricas, un hecho irrefutable puede desbaratar las teorías más elaboradas, obligando a reconsiderar las opiniones establecidas. Pero, ¿qué hecho pudo haber alterado tan radicalmente la opinión establecida sobre una joya tan célebre que durante décadas había avivado la imaginación de historiadores y joyeros? La solución provino de las páginas de Luxarazzi, un blog popular y reputado, dedicado a todos los aspectos de la vida de la familia del Gran Duque de Luxemburgo. Este recurso es célebre por sus profundas investigaciones históricas y su acceso a información poco común. Fue precisamente el equipo de Luxarazzi quien llevó a cabo una meticulosa investigación dedicada a la diadema imperio de Luxemburgo. Sumergiéndose en los archivos de la Casa de Nassau, descubrieron un documento clave, un inventario de las joyas familiares fechado en el año 1829. Y en este inventario, entre otros tesoros, ya figuraba nuestra magnífica diadema. Este descubrimiento se convirtió en una auténtica sensación, pues refutaba por completo ambas teorías previas. Teniendo en cuenta que la gran duquesa Isabel Mikhailovna no contrajo matrimonio con Adolfo hasta 1844, y de hecho nació en 1826, físicamente no pudo haber llevado la diadema a la familia Nassau antes de 1829.
La misma suerte corrió la teoría sobre la gran duquesa Hilda de Baden. Ella vino al mundo mucho después, en 1864. De este modo, ambas versiones preexistentes, por románticas o lógicas que parecieran, resultaron insostenibles ante el documento de archivo. Este hecho obligó a los investigadores a buscar una nueva explicación. Pero si no fueron ni Isabel ni Hilda, ¿quién fue entonces la primera propietaria de este tesoro y cómo se relaciona con la fecha de 1829, surgida tan repentinamente de las profundidades de la historia? Tras refutar las antiguas hipótesis, los investigadores de Luxarazzi no se detuvieron ahí y propusieron su propia versión, mucho más verosímil. Según sus datos, la diadema Imperio pudo haber sido un regalo de bodas para la princesa Paulina de Württemberg. Precisamente en 1829, año en que la diadema se menciona por primera vez en los inventarios, Paulina Federica María de Württemberg contrajo matrimonio con Guillermo I, duque de Nassau. Guillermo I era el padre de Adolfo, futuro gran duque de Luxemburgo. Este matrimonio fue el segundo para el duque, y Paulina se convirtió en la madrastra de Adolfo. Adolfo, por su parte, ascendió al trono del Gran Ducado de Luxemburgo solo en 1890, después de que la unión personal entre los Países Bajos y Luxemburgo fuera disuelta debido a diferencias en las leyes de sucesión al trono. En Luxemburgo regía la ley sálica, que impedía a las mujeres heredar el trono, mientras que en los Países Bajos, Guillermina se había convertido en reina. De este modo, la diadema, que originalmente perteneció a la Casa de Nassau a través de la princesa Paulina, pasó a la rama luxemburguesa de la familia junto con Adolfo, fundador de la dinastía reinante actual. Esta versión vincula lógicamente la fecha de la primera mención de la diadema con un acontecimiento histórico y una personalidad concretos, explicando su estilo imperio, ya que hacia 1829 este seguía siendo popular, especialmente para las joyas de ceremonia. Desde entonces, la diadema Imperio de Luxemburgo se consolidó como una de las principales joyas de la familia y tradicionalmente ha sido lucida bien por la gran duquesa reinante, bien por la consorte del gran duque reinante, transmitiéndose de generación en generación como símbolo de grandeza y continuidad. Resulta curioso que, a pesar del desmentido de la versión rusa, las leyendas sobre la conexión de las joyas luxemburguesas con los Romanov aún resurgen ocasionalmente, quizás debido a uniones matrimoniales efectivas o simplemente por el halo romántico que envuelve los tesoros imperiales rusos. Pero, ¿cómo fueron estas apariciones deslumbrantes y quiénes de las grandes duquesas se adornaron más a menudo con este esplendor diamantino, inscribiendo nuevos capítulos en su rica historia? Desde su aparición en el tesoro de los grandes duques de Luxemburgo, la diadema Imperio de Luxemburgo se ha convertido en un atributo indispensable de los momentos más solemnes. La han lucido varias generaciones de monarcas reinantes y consortes de monarcas, cada una de las cuales ha añadido su propia página a la historia de esta magnífica joya. Una de las portadoras más célebres de la diadema fue la gran duquesa Carlota, quien reinó en Luxemburgo durante casi medio siglo, desde 1919 hasta 1964. Su reinado coincidió con períodos sumamente complejos de la historia europea, incluidas dos guerras mundiales. Para los luxemburgueses, se convirtió en un símbolo de unidad nacional, entereza y esperanza. Sus numerosos retratos y fotografías, luciendo esta majestuosa diadema, se volvieron canónicos, personificando no solo el poder monárquico, sino también la firmeza de espíritu de la nación, especialmente durante los difíciles años de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, cuando encabezó el gobierno en el exilio. El regreso de la gran duquesa Carlota a Luxemburgo y su aparición luciendo esta diadema en actos oficiales tras la liberación
tuvieron una enorme trascendencia simbólica. Posteriormente, tomó el relevo su nuera, la gran duquesa Josefina Carlota, esposa del gran duque Juan. Princesa de Bélgica por nacimiento, hermana de los reyes Balduino y Alberto II, poseía un innato sentido del estilo, refinamiento y dignidad real. La diadema Imperio de Luxemburgo complementaba magníficamente sus elegantes atuendos en recepciones de Estado, visitas oficiales, coronaciones y bodas reales por toda Europa, donde representaba al Gran Ducado. Sus apariciones con esta diadema siempre fueron impecables y subrayaban la importancia del evento. Existen numerosas fotografías donde aparece inmortalizada con la imperio, a menudo combinada con otras joyas de la familia, creando un conjunto verdaderamente regio. En nuestros días, la diadema puede verse en la Gran Duquesa María Teresa, esposa del actual Gran Duque Enrique. Luce esta histórica joya en ocasiones de especial relevancia, como el Día Nacional de Luxemburgo, 23 de junio, las recepciones de Año Nuevo para el cuerpo diplomático, los banquetes de Estado en honor a visitas de jefes de Estado extranjeros o durante sus propias visitas de Estado al extranjero. Cada aparición de la diadema es un acontecimiento que atrae la atención de la prensa y de los conocedores del arte joyero. Invariablemente, se convierte en el centro del conjunto, exigiendo un marco adecuado, un vestido de noche largo, un peinado alto y, por supuesto, un porte regio. Es interesante señalar que, debido a sus imponentes dimensiones y peso, lucir la diadema requiere cierta destreza y, posiblemente, métodos especiales de sujeción para asegurar su firmeza y comodidad. Se dice que bajo el esplendor diamantino se oculta una armadura robusta pero ligera, así como presillas especiales para sujetarla con horquillas al peinado. El valor simbólico de la diadema Imperio de Luxemburgo es inmenso. No es simplemente una joya costosa, sino una encarnación visible de la historia, la soberanía y el patrimonio cultural del Gran Ducado. Conecta a las generaciones de la familia reinante, recordando el deber y las tradiciones. Su estilo imperio es también una referencia a una época particular de la historia europea, cuando las monarquías afirmaban su legitimidad y grandeza a través del arte y la suntuosidad. Para sus propietarios, no es solo una alhaja, sino parte de su identidad, un símbolo de su papel y servicio al país. Pero persiste la pregunta principal, que aún intriga a los historiadores del arte joyero. ¿Quién fue el maestro genial o la casa joyera que creó esta maravilla de diamantes hace casi 2 siglos? ¿Y acaso no se ocultan en su diseño símbolos o mensajes secretos? He aquí la fascinante y aún no del todo desvelada biografía de una de las diademas más impresionantes de Europa. Hemos seguido su trayectoria desde sus supuestas raíces rusas y alemanas, pasando por su aparición documentada en la familia Nassau en 1829, hasta su firme lugar en el joyero luxemburgués, desde el estilo imperio hasta las celebraciones contemporáneas. Espero que algún día los archivos o hallazgos fortuitos arrojen luz sobre los últimos misterios que la envuelven, el nombre del joyero, las circunstancias exactas del encargo y quizás el boceto original de esta obra maestra diamantina. Quizás fue un célebre maestro parisino, como Nitot o Chomet, cuyas creaciones eran apreciadas en toda Europa. Cada faceta de sus diamantes atesora los destellos de bailes, recepciones de estado y discretos momentos familiares de los que ha sido testigo a lo largo de casi 2 siglos. ¿Qué otros enigmas joyeros considera usted que ocultan los tesoros reales de Europa? ¿Existen alhajas con historias aún más intrincadas o dramáticas? Comparta sus reflexiones y conjeturas en los comentarios. Dele un me gusta si le ha agradado esta historia y suscríbase a nuestro canal para no perderse nuevas travesías por el mundo del fulgor, la historia y los secretos regios.
Hasta nuestros próximos encuentros.